Buenos días, Jaime. Como bien mencionas, el día de ayer un equipo peruano, Sporting Cristal, sufrió una goleada impresionante de 6-0. 6-0, bueno, el primer tiempo terminó 3-0 y ya se temía lo peor porque se conoce que los equipos brasileños no conocen el freno, no tienen freno de mano, ni siquiera ponen en. Son desenfrenados, Mauricio. Sí, Jaime, una vez que te marcan el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto pueden caer hasta por inercia. Y eso que le anularon, hubo un gol a Palmeiras que hubiera significado el 4-0, pero bueno, de todas maneras cayó el cuarto, el quinto y el sexto. Una goleada que duele al hincha de Cristal, sobre todo porque termina una fase de Libertadores que fue espantosa para Pero que ellos. comenzó bien Cristal, ¿no, Mauricio? Pero comenzó bien Cristal. ¿Te acuerdas? El primer partido dijimos, este equipo de Cristal va a estar mejor que Alianza, mejor que la U, y terminó en un desastre total, ¿no? Fue más o menos una crónica de una muerte anunciada, Jaime. Recordemos que Cristal empezó con ese partido empatándole bueno, no empatándole, perdiendo contra Palmeiras, pero empatando hasta el minuto 94, más o menos. Le voltearon, bueno, no le voltearon, sino Palmeiras metió el tercero, el 3-2, en los minutos muy, muy finales del encuentro, con un Cristal que estaba obviamente encerrado defendiendo en su área y todos decían, bueno, perdieron, pero le hicieron partido a Palmeiras, o sea, ahí estuvo como que el empate que podían haber sacado a un gran Palmeiras. Sin embargo, después llegó la visita a Bolivia para enfrentar a Bolívar y ahí perdieron por 3-0. Ahí ya fue un golpe duro. Después en Lima empataron 2-2 contra Cerro Porteño y después le ganaron a Bolívar acá en Lima, pero cuando Cerro Porteño le tocó venir al Estadio Nacional, le ganó a Cristal. Entonces ahí ya se habían acabado todas las posibilidades de Cristal, un Cristal que se encuentra octavo en la Liga 1, un lugar que no es propio para el equipo cervecero, y, y Y que no te queda. olvides del cambio de entrenador, ¿ah? No te olvides del cambio de entrenador, que Cambiaron también también de hay un gol entrenador para mí ahí, y ¿no? se esperaba, y bueno, se obtuvo porque antes Cristal estaba lejos de los primeros lugares, pero está octavo en la Liga 1, 22 puntos, pero el primero y el segundo, que es Universitario y Alianza Lima respectivamente, tienen 26, están a 4 puntos, están ahí, pero obviamente Cristal no se puede permitir este tipo de goleadas, sobre todo porque era Cristal, Jaime, hace no mucho tiempo, el equipo que mejor cara sacaba por el fútbol peruano a nivel internacional. No siempre clasificaba a octavos de final, de hecho Universitario lo ha logrado después de 10 años que un equipo peruano no clasifica a octavos de final de Libertadores, pero justo coincide en la etapa en la que Universitario clasifica a octavos de final. Alianza Lima cae a Copa Sudamericana, pero después de hacer una fase previa de Libertadores muy buena, en la que se dio a conocer la alianza de Pipo Borosito, entonces este mal momento de Cristal, tanto internacional como nacional, eh, va en paralelo con un gran momento de la U y Alianza, algo que obviamente molesta mucho más al hincha, porque era antes Cristal el modelo a seguir y ahora parece todo lo contrario, que Alianza y la U, eh, los proyectos de Alianza y Universitario han escalado uno o dos escalones, valga la redundancia, escalones por encima de ellos. Obviamente, 6-0 es un resultado muy abultado, muy doloroso, tanto Autori debe irse, Mauricio. Autori debe irse. como Jaime. Autori debe irse. Autori debe irse. Sí, Jaime, creo yo que en redes sociales he escuchado mucho. Es un resultado sacatécnico porque, bueno, sabemos la inferioridad de los equipos peruanos con respecto a los brasileros, pero creo yo que bajo ningún concepto te pueden meter 6 goles y tú no marcar ninguno. Eh,
Además, en redes sociales se está viendo una campaña contra dirigentes de Sporting Cristal, porque no solo es Autori, Jaime, porque recordemos Claro. que ya estuvo Farré, llegó Autori, que hizo ganar puntos a Sporting Cristal, no se le puede negar eso. Y es culpa de la dirigencia de Sporting Cristal, una dirigencia que desde que entró con muchas dudas por parte del hincha cervecero y ahora en este punto ya no son dudas, son certezas. El hincha de Cristal no quiere al grupo Innova en su club, no quiere Ahora, a Joel Murilo, pero Raffo. también hay que decir, ¿no? Yo creo que la mayoría de jugadores no están a la altura de Cristal. Muchos comentaristas dijeron después del partido ayer que casi todos deben irse, no solamente la directiva, el entrenador, sino los jugadores, porque los jugadores no están dando la talla. Es verdad también eso, ¿no? Sí, Jaime, recordemos que Cristal siempre fue reconocido sus equipos eran reconocidos porque tenían un buen argentino, un buen uruguayo y un par de jugadores de su cantera. Cristal en los últimos años ha sacado jugadores de sus divisiones menores, algo, algo que no hacía Alianza Lima, que no hacía Universitario. Sí. Entonces, a eso voy con lo que Cristal era el modelo a seguir, porque era un club, un equipo, no solo un equipo, un club ejemplar. Y este no es el caso, y como mencionan los jugadores, Cauterucho, que es un gran delantero, que fue uno de los máximos goleadores del mundo el año pasado, obviamente se siente los pasos del año. Un jugador muy mayor, después refuerzos que no le han funcionado, refuerzos que le funcionaron, pero ahora se encuentran lesionados. Entonces, todo es un cúmulo de cosas, pero el hincha ya no, antes obviamente atacaba a los jugadores, atacaba en el sentido de que los criticaba por el rendimiento que daban, pero ahora van más allá, van hacia la dirigencia, que es quien trae a los jugadores. Y lo que más se le ha criticado a Innova es que tienen una agencia de representación, que es AGREF, y es Sí. justamente que los jugadores de Sporting Cristal, en su gran mayoría, pertenecen a esta agencia, son representados por esta agencia. Han Y priorizado la agencia, han priorizado la parte comercial para favorecerse al grupo sin pensar en el equipo. Esa es la verdad y ahí está la razón del desastre, Mauricio. ahí está la razón del desastre justamente, Jaime. Priorizar un tipo de jugadores, bueno, no un tipo de jugadores, sino unos jugadores concretamente representados por una misma agencia. No son todos, obviamente, pero es en su mayoría y es lo que en términos futbolísticos, Jaime le jode al hincha de Cristal porque siente que están utilizando su club para el beneficio de unos empresarios, algo que obviamente a ningún hincha le gusta ni le gustaría que hicieran con su club, con el equipo de sus amores. Y es lamentable, la verdad, Jaime, porque como mencionaba al principio, Cristal antes era una institución ejemplar, un club, no solamente un equipo. Y creo yo que el hincha de Cristal ya su grito contra Innova ha pasado. O sea, creo yo que esta fue la gota que rebalsó, ya no el vaso, sino muchos vasos, porque el hincha de Sí. Cristal viene aguantando atropello tras atropello contra su club. Y la verdad que es lamentable porque Cristal es un grande del fútbol peruano y no merece estar en esta situación, sobre todo porque siempre sacaba buenos jugadores de sus divisiones inferiores, siempre traía buenos refuerzos y aunque ha traído buenos refuerzos, el caso de Cauterucho, un goleador que fue el Bueno, máximo deben goleador de irnos la un buen Liga 1. entrenador, ¿no? Pero un buen entrenador no hace buenos jugadores, pues. Los Claro, jugadores Jaime. tienen que tener alguna capacidad. Sí. Claro, tienes toda la razón en ese punto, Jaime, y la verdad que es lamentable la situación actual de Sporting Cristal.
no se sabe qué es lo que pasará, pero lo Maurilio, en que Cristal hay que decir lo que se está diciendo hace mucho tiempo es en política, exactamente, que creo se yo vayan todos. que es el cántico Maurilio, que se va a escuchar en el próximo partido de Sporting Cristal, que es que va a enfrentar a Deportivo Garcilaso el 15 de junio. Va a ser local Cristal y bueno, veremos que esas tribunas van a expresar su dolor y su rabia contra la dirigencia del club del RIMAC. bien. Muchísimas gracias, Maurilio. Mañana volvemos con el bloque deportivo. Buenos días, ¿ah? Buenos días, Jaime. Y después del bloque deportivo, nosotros les invitamos a ver el partido de Estudiantil